Muchos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, uno de los mayores exponentes de la poesía a nivel universal, César Vallejo. Pero, ¿realmente conocemos su historia? ¿Realmente sabemos la importancia e influencia que significaron algunos hechos de su vida para que hoy por hoy sea considerado y conocido a nivel universal? Si quieres resolver tus dudas, quédate y comencemos. Biografía de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, una hermosa ciudad ubicada en el departamento de La Libertad, el 16 de marzo del año 1892. Un pueblo que albergaría a uno de los más grandes escritores y poetas de la época y de la historia. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. Es, en opinión del crítico Thomas Merton, el más grande poeta católico desde Dante, y por católico entiendo universal, y según Martin Seymour Smith, el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos, estos llamados Miguel Ambrosio, María Agüedita, Victoria Natividad, Néstor Pablo, María Jesús, Manuel María, Víctor Clemente, María Encarnación, Francisco Cleofé, José Augusto y Manuel Natividad. Dentro del seno familiar, Vallejo tuvo una infancia armoniosa y unida. Esto lo podemos evidenciar en varias de sus obras, dentro de las cuales hace mención de los integrantes de su familia. Vallejo inicia sus estudios en el Centro Escolar número 271, dentro de su ciudad natal. Posteriormente empieza a estudiar en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Cabe resaltar que nuestro escritor no nació en cuna de oro, por lo que se hace visible los problemas económicos por los que él y su familia tuvieron que pasar. Sin embargo, esto no le impidió seguir con sus estudios superiores y continuar su carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Prisión en Trujillo. Fue uno de los sucesos más significativos y resaltantes que tuvo que pasar César Vallejo. Hablamos sobre su injusta encarcelación. Esto transcurre, como sabemos, después de la muerte de su madre en 1918, ya que, tras su pérdida, Vallejo decide retornar a Santiago de Chuco, su tierra natal, en donde, tras asistir a una fiesta patrimonial perteneciente a la familia Santa María Calderón el 1 de agosto de 1920, ocurre un incendio junto con saqueos. Un disturbio se generó, hecho en el que se le acusa injustamente como participante de dicha acción y lo lleva a pasar un tiempo considerable de 105 días en un calabozo de Trujillo. Gran suceso en el que se inspiraría para escribir uno de los poemarios más relevantes e importantes, Trilce, que ha sido partícipe esencial de su trayectoria como escritor de generación en generación. Viaje a Europa. Luego de una serie de sucesos, Vallejo decide realizar un viaje de escape. Ese mismo año, el 17 de junio, a los 31 años de edad, subió a la escalería del barco que lo trasladó a Europa. Gracias al gesto fraterno de su amigo Julio Gálvez Orrego. Orrego, uno de los grandes amigos del Choro, tenía un pasaje de primera clase, pasaje que dividió en dos de tercera, y así pudieron viajar los dos, pues partieron ilusionados y entusiasmados, lejos de imaginar que esta sería una de las últimas partidas sin retorno, y que vendría en su futuro una eureka.
Ya en París, Vallejo encuentra empleo como escritor y periodista, dejando un discurso muy duro en cada una de sus publicaciones. El 15 de abril de 1938, un viernes de la primavera boreal en París, falleció el poeta César Vallejo, quien tiempo atrás había pronosticado su muerte en el soneto Piedra Blanca sobre Piedra Negra. El 19 de abril, sus restos son trasladados a la Mansión de la Cultura y más tarde al cementerio de Montreux, en los suburbios del sur de la capital francesa. Después de 32 años de reposar allí, el 3 de abril de 1970, su viuda Georgette trasladó sus restos al cementerio de Montparnasse. Luego de su muerte se publicaron algunas de sus obras más importantes: Poemas humanos y Aparta de mí este cáliz, que fueron publicadas en 1939. El Grupo Norte, formado por el filósofo Antenor Orrego, surgió en el año 1915 en la ciudad de Trujillo, el cual en principio fue conocido como la Bohemia de Trujillo, pero en 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte, estando conformado por un grupo de entusiastas jóvenes con aficiones literarias, artísticas e intelectuales. Entre sus miembros más destacados figuraron César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre, Alcides Pelusín, jóvenes inteligentes con ideas innovadoras, quienes fueron parte esencial del desarrollo cultural del Perú. Lastimosamente, en 1930 el grupo se separó, por ello cada uno iniciaron grandes éxitos. El Grupo Norte tuvo a Antenor Orrego y José Carrillo como sus dirigentes. El grupo mostró un gran afán renovador y con ideales artísticos. Entre sus miembros más destacados están César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Francisco Sandoval y Ciro Alegría, incluyendo más miembros, los cuales juntos tuvieron una gran importancia en el desarrollo cultural del país. Como bien sabemos, el Grupo Norte fue un grupo de intelectuales. Sin embargo, también debemos resaltar la gran amistad que tenía cada uno de ellos. Dentro de sus reuniones, las conversaciones fueron diversas. Comentaban sobre libros, tenían lecturas colectivas, recitales poéticos, conferencias espontáneas, disfrutaban de la música, hacían brindis, tenían almuerzos, momentos de humor, como también de discurso, el estudio compartido, entre otros. Todas estas actividades enriquecían su intelecto, pero también fomentaba un ambiente amical intenso. Siempre acompañaban sus reuniones con alguna bebida. No obstante, lo más importante era el estudio y el compañerismo, sus lecturas y su autodedicación. En tales reuniones, su preparación fue superior, más actualizada que las clases que tenían en la universidad. Todas sus reuniones, lecturas y estudio, al igual que ápagues y brindis, estuvieron significadas por una gran amistad, afecto y fraternidad. El Grupo Norte se reunía en diversos lugares de la ciudad de Trujillo y sus alrededores, a veces en el céntrico departamento de José Eulogio Garrido,
en cuya ornamentación resaltaban pinturas, ceramios y el colorido de diversos objetos, ubicado en el Jirón de la Independencia a un costado de la catedral. Precisamente allí recibieron al poeta Juan Parra del Riego. Frecuentaban asimismo las playas de Buenos Aires, Las Delicias y Huancacho para almorzar, pero también muchas veces amanecían en esos lugares recitando versos frente al mar. Cafés y restaurantes fueron pues puntos de encuentro. O el viejo pueblo de Huamán o Chanchán, antigua y abandonada capital fuera del Gran Chimú. En sus reuniones de almuerzos o cenas brindaban con vino, pero además en sus veladas bebían chocolate o café o pisco. La bebida era solo un acompañamiento. Lo más importante era el estudio y el compañerismo, sus lecturas y su autoeducación. Antenor Orrego fue un gran maestro, no solo por sus poesías, sino también por su persona. Ayudó a Vallejo en su vocación por la literatura y en la maduración de su propia personalidad como poeta, permitiéndole así crear un fantástico horizonte. Importancia del Grupo Norte en la vida de César Vallejo. Grupo Norte o Bohemia de Trujillo. Así es como se denominaba a un reducido número de jóvenes con diversas e hirvientes cualidades en diferentes rubros. Algunos de ellos jóvenes artistas e intelectuales en su época. Cuestionaban radicalmente las ideas estéticas y políticas vigentes y que se dirigían por una escrutadora e insobornable mirada crítica de análisis, simpatía y compromiso sobre la realidad peruana, ya sea desde las perspectivas artísticas, sociales y culturales. Cabe recalcar que estaban y eran dirigidos por sus líderes José Eulogio Garrido y Antenor Orrego. Como conclusión de nuestro gran Grupo Norte, podemos rescatar sus valores y culto de defensa, mismos que compartían objetivos y misiones similares en concordancia hacia la solución de los problemas que aquejaban a nuestra realidad peruana, pero siempre con la mirada emprendedora, buscando las soluciones más creativas y prácticas para dar solución a las quejas que teníamos en aquel momento. Pero, ¿qué tiene que ver esto en la vida, en la importancia que tuvo para nuestro gran poeta César Vallejo? Pues la respuesta más corta y precisa puede ser esta, y es que el Grupo Norte o Bohemia de Trujillo fue el auge, fue la cuna y también el vientre donde se formó, dando molde a la gran poeta y persona de vanguardia que hoy en día recordamos como César Vallejo. Finalizamos este documental con un poema que le dedicó César Vallejo a Víctor Raúl Haya de la Torre, el cual se titula Triunfa Vanidad. Triunfa vanidad, tus dientes roedores se ceban en el sacro manjar azul del cielo, judaicas risas huecas, tus copas de licores no son copas de gloria, son úlceras del suelo, y son tus cristos siempre los tristes soñadores. Tu padre ha sido Sancho, Mercurio fue tu abuelo. Si brillan en tus carnes metálicos sudores, es porque te dan lumbre las lágrimas del cielo. Mas tú eres necesaria, sin noche no hay aurora. Tal un tropel de muros en donde triunfadora cabalga una flameante melena de pendones. Y en el cerebro inmenso que finge el orbe alado, oh vanidad, tus joyas agudas se han clavado como una turba bíblica de eternos aguijones. César Abraham Vallejo Mendoza.